En base a nuestra práctica número 2, preparación metalográfica, vamos a estar recopilando las microestructuras características del cobre y explicar cada una de sus características, y también la recopilación de microestructuras características del latón y explicar cada una de sus características. El cobre. El cobre puro es un metal no polimorfo y tiene una álgebra raíz del tipo cúbico, mostrando una estructura cúbica centrada en las caras. En la naturaleza, el cobre en su forma de metal puro ocurre con mucha frecuencia metalúrgicamente a partir de minerales, donde se produce compuesto químico del cobre con oxígeno, azufre u otros elementos. El cobre se produce. Por parte de sus características que nos ofrece este metal, es alta conductividad eléctrica y térmica, gran resistencia a la corrosión, alta capacidad de formar aleaciones metálicas, facilidad de deformación en caliente y en frío, por lo que se puede moldear en alambres y en planchas o láminas. Bueno, vamos a hablar con respecto a su microestructura, y hay un método que, bueno, su caracterización microestructural lo vamos a basar en lo que es como te mencioné, se consigue de distintas muestras y se puede llevar a cabo mediante distintas técnicas complementarias. Una de ellas es la microscopía óptica, de la cual eh, las imágenes que se obtienen es para estimar el tamaño de grano de las muestras aplicando el método de intercepción lineal. Este método consiste en trazar líneas verticales y horizontales y contar las intercepciones de estas con las fronteras de grano. Y pues bueno, así es como que de una muestra de cobre y de diferentes aumentos se pueden obtener su microestructura o de dichas observaciones. ¿Para qué? Para que se sepa cómo se puede utilizar dependiendo de cuáles se van obteniendo sus propiedades mecánicas de diferentes aumentos del cobre, y así se pueda dar utilidad dentro de la industria. Y vamos a estar manejando la microestructura de la sección longitudinal y la microestructura de la sección transversal, y lo cual se muestra en las siguientes imágenes. Y al final se muestra una diferencia de lo que es la microestructura longitudinal y transversal. Y posteriormente vamos a estar hablando de lo que es el latón. El latón es una aleación binaria de cobre y zinc. De aquí va a depender el porcentaje que le quieras dar al cobre y al zinc. ¿Para qué? Para que pues dependiendo de las utilidades que le quieras dar o las aplicaciones que le quieras dar dentro de la industria, va a variar el porcentaje tanto de cobre y zinc. Y sus características principales de esta aleación es que es dúctil. El latón se funde aproximadamente a los 980 grados centígrados. Es resistente a la corrosión, desgaste, condiciones salinas y oxidación. Es fácil mecanizado. Es buen conductor térmico. Como resultado, el latón ofrece un aspecto brillante y dorado. Aquí hago énfasis o una retroalimentación de lo que podemos encontrar tipos de latón. Podemos encontrar el latón oro francés, que así se conoce por lo general. Y aquí, como te mencionaba, va a depender de qué tanto porcentaje le quieras poner de cobre y zinc, dependiendo de la utilidad o aplicación que le quieras dar. Entonces este latón oro francés
está compuesto por un 90% de cobre y tan solo un 10% de zinc. Sus características es que presenta una alta conductividad y excelente resistencia a la oxidación y corrosión, conocido como metal dorado. Se utiliza en la aplicación de joyería, monedas, insignias, palas, etc. También encontramos el latón bajo, que contiene un 80% de cobre y un 20% de zinc, y debido a sus buenas características de plasticidad, normalmente se utiliza en operaciones de trefilado y conformado. El latón de repujado, que presenta una composición de un 70% de cobre y un 30% de zinc, y posee una buena combinación de resistencia y ductilidad, y se suele utilizar en radiadores, resortes, remaches, etc. Y pues también está el latón marítimo, latón alto, latón Mons, y esos son los principales que yo pude encontrar. Y como te menciono, o sea, va a depender de qué porcentaje le quieras dar en la aleación de cobre o de zinc. Y como te repito, para que veas qué propiedades mecánicas obtiene, y así tú le vayas a dar la utilidad dentro de la industria. Y pues bueno, y pues es altamente reciclable, como se muestra en la imagen siguiente. Y vamos a hablar de su microestructura del latón. La imagen que se muestra aquí es una imagen, bueno, es una microestructura típica del latón Mons. Cobre y 40% zinc recocido, ¿no? Y pues la presencia de las fases beta en los latones involucra transformaciones de fase más complejas, lo que da surgimiento a una gran diversidad de microestructuras, es decir, variedad de proporción y distribución de las fases alfa y beta, lo que cambia las propiedades de estas. La fase beta se caracteriza porque posee una solución sólida ordenada. Los átomos de cobre y zinc se sitúan en el arreglo dentro de la celda unitaria. Y se muestran los siguientes gráficos, de los cuales pues en la primera imagen podemos observar que los latones pueden ser binarios y ternarios, en el primer caso solo constituido de cobre y zinc, y en los ternarios se adiciona uno o más aleantes a estos dos principales. En las aleaciones binarias de latón se tiene una máxima solubilidad de zinc en el cobre del 38% y a 20 grados Celsius alrededor del 35%. Esto debido a que la estructura de zinc es hexagonal compacta cerrada y no admite una compleja solubilidad en el cobre, el cual tiene una estructura de cúbica centrada en las caras. Y pues en el diagrama que se ve binario cobre-zinc se observan dos soluciones sólidas exteriores y 4 soluciones sólidas externas. Además de las 6 fases presentes, se tienen 3 fases principales, alfa, beta y gamma. Y pues aquí está. Vamos a hablar un poco de a qué se refiere a estas fases. Pues la fase beta es principalmente dúctil y blanda, lo cual la convierte en una aleación adecuada para trabajos en frío. Además, cristaliza en la estructura cúbica centrada en las caras, y la fase beta se caracteriza porque es más dura y resistente en la fase alfa y posee una estructura de cúbica centrada en el cuerpo. Y esta fase beta en combinación con la fase alfa son buenos para trabajo en calientes. Por último, la fase gamma se caracteriza, al igual que las demás fases restantes, porque es duro y demasiado frágil. Por tanto, estas aleaciones formadas por las fases y no tiene interés ni utilidad en la industria, al igual que los latones formados en las diferentes en las otras fases, y no se suele analizar.
Bueno, en la siguiente imagen se muestra un diagrama de fases cobre y zinc. Como se puede observar, las propiedades mecánicas de resistencia, la tracción, elongación y dureza tienen un mejoramiento con el crecimiento de zinc. Sin embargo, a partir del 50% de zinc, las propiedades caen significativamente y pierden su utilidad industrial, ya que se forman las frases frágiles a temperatura ambiente. Y pues sería todo hasta el momento. Espero y sirva un poco de ayuda esta pequeña información que se obtuvo para nuestra práctica número 2. Gracias.